Y yo le invito a que usted abra su Biblia en el Salmo 146, versículo 5 en adelante. Salmos 146, versículo 5 en adelante, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Repetimos nuevamente el versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Gloria al Señor Jesucristo por su hermosa palabra, y que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra y seamos ministrados y seamos fortalecidos por el pan que desciende de lo alto, que es la santa y bendita palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando este tema, gloria al Señor, el cual se titula Levantamiento para el último tiempo. Levantamiento para el último tiempo. Y estudiábamos, gloria al Señor, como texto guía en Lucas capítulo 2, versículo 22 y específicamente el versículo 35. Lucas 2, versículo 34, perdón. Lucas 2, 34, cuando Simeón presenta al Señor Jesucristo siendo un bebé, él esperaba la consolación de Israel, y dice la palabra del Señor ahí en el texto guía, que él oró, clamó, le dio gracias a Dios y profetizó. Y dijo, este está para levantamiento y para caída de muchos en Israel. Fueron las palabras proféticas de este anciano, el cual también pudo decir que ya podía morir en paz y podía descansar en paz, porque sus ojos habían visto la consolación de Israel. Este está para caída y levantamiento de muchos. Y definíamos lo que era levantamiento, es la acción o el efecto de levantar o de levantarse. Y un sinónimo es la rebelión o también el pronunciamiento. Levantar, estudiábamos que levantar viene del griego airo o del griego aire, de ahí la acepción de aire, que todo lo que está levantado es porque está en el aire, porque está en los aires. Y comenzamos a definir, gloria al Señor, cada una de las acepciones de lo que es la palabra levantar. Primero, Génesis capítulo 21, versículo 18, cuando el Señor le dice a Agar que levante a Ismael. El muchacho estaba en el suelo, dice la NTV, la versión NTV, que él estaba prácticamente tendido en el suelo, arrastrado en el suelo, y ella se había apartado, Agar, 100 metros aproximadamente, dice la versión NTV, que se había apartado para no ver morir al muchacho. Pero dice que Dios escuchó el sollozo, las lágrimas del muchacho, y Dios le dice a Agar, ve donde el muchacho y levántalo con tu mano, porque yo voy a hacer de él una nación grande y una nación fuerte. La primera acepción de levantar es mover hacia arriba. Todo movimiento que se haga de manera vertical hacia arriba, eso es levantar. No importa el sitio donde esté, sea que esté en el suelo, sea que esté en una superficie mucho más alto, Dios siempre va a querer levantar a su pueblo, levantar a su iglesia, levantar a las almas, levantar a todo aquel que tiene necesidad de él. La segunda definición que estudiamos acerca de levantar también es colocar algo o a alguien en un sitio más elevado, O sea, que no basta con levantar hasta cierta posición o hasta cierta altura. Levantar también es colocar en ese sitio donde está, que ya ha sido levantado, mucho más alto. Mucho más alto. Entonces, en primera instancia, levantar es hasta aquí la primera definición, pero levantar también es ir a otra altura, ir mucho más alto, colocar en una posición más alta aquello que también fue levantado. Estudiamos en primer libro de Reyes 14:14
cuando, gloria al Señor Jesucristo, el Señor usa al profeta Ahías para decirle a la esposa de Jeroboam, gloria al Señor Jesucristo, a la mujer de Jeroboam, el profeta Ahías le dice que Dios va a levantar a un rey sobre Israel. Aquí la acepción es que Dios levanta sobre algo. Dios siempre va a querer levantar a su iglesia, a su pueblo, por encima de la situación adversa, por encima de la prueba, por encima de la dificultad y por encima también del mismo Satanás y de los mismos demonios. Levantar también vimos en Hechos capítulo 26, versículo 16, la otra definición de levantar es poner en pie. Poner en pie. Hechos capítulo 26, versículo 16, acerca del relato, gloria al Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo, cuando iba a matar a los cristianos, a los que hacían parte del camino en aquel tiempo. Y dice que el Señor se le apareció, él mismo relata su conversión y él mismo puede decir que el mismo Señor se le apareció en el camino a Damasco un resplandor de luz y cayendo en tierra, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo cayó en tierra y dice que escuchó una voz que lo dejó atónito, que lo dejó prácticamente turbado, y dice la palabra del Señor que cuando se levantó ciego, y la palabra dice que el Señor le dijo, ponte de pie, ponte de pie. Levantar también es ponte de pie. Y cuando el Señor habla, y la palabra del Señor habla de ponte de pie, en muchas acepciones en la palabra del Señor, es para Dios comenzar, para Dios primero ordenar desde el punto de vista espiritual un nuevo caminar, para Dios también dar órdenes acerca de mandamientos, de qué es lo que debe hacer aquella persona. Eso también es levantar. Cuando el Señor se aparece en el camino, como se le apareció a Saulo de Tarso, y Él se nos ha aparecido también a nosotros, el Señor nos pone de pie. El Señor nos levanta para que ya no caminemos bajo el pecado, no caminemos bajo la inmundicia, no caminemos bajo el mundo pecador y Satanás y sus demonios, sino bajo el verdadero camino, que es el camino del Evangelio. Así que el Señor, en esta tercera definición, Él pone de pie al hombre para que el hombre a su vez comience a caminar en el camino que lleva a salvación y vida eterna, en el camino que lleva a transformación, en el camino que lleva a victoria segura. Y así lo estudiamos, como el Señor le dice al apóstol Pablo que lo puso, lo levantó, ahí lo puso, ponte de pie, después le dice, porque te he puesto a ti como ministro para los gentiles. Entonces el apóstol Pablo comenzó a ser levantado desde un punto de vista espiritual hasta convertirse en el gran apóstol para los gentiles y para los judíos también en aquel tiempo, en esa revelación, en ese respaldo y en esa gloria que el Señor le entregó al apóstol Pablo. Esa es la tercera definición de lo que es levantar. Pero también vimos la cuarta definición de levantar es alzar algo de donde reposa o desprenderlo de donde está unido. El Salmo 113, versículo 7, estudiamos que Él es el Dios que alza del muladar al menesteroso y levanta del polvo al pobre. Levanta del polvo al pobre y alza del muladar al menesteroso. Y ya este tipo de levantamiento o este tipo de acción de levantar tiene que ver con alzar con violencia, con violencia. No solamente alzar, ir a otro nivel, poner de pie, con ayudarla a que la persona se coloque de pie, sino también desprender con violencia algo que está enraizado, algo que está mezclado con aquello, con la tierra, puede ser el ejemplo, algo que está enterrado en una superficie, pero que necesita ser levantado. En primera instancia, para ese tipo de levantamiento debe haber un desprendimiento. Un desprendimiento, el desprender con violencia, el desprender con fuerza, gloria al Señor Jesucristo, de aquello en lo cual un objeto, una persona o cualquier cosa puede estar enterrado, puede hacer parte. Esa cuestión que se va a levantar con esa superficie. Sucede con los árboles cuando están enraizados,
tienen que ser cortados, tienen que ser levantados con fuerza. Entonces, este tipo de definición de levantar ya incluye la fuerza del Señor. Incluye un trabajo en lo profundo del corazón, en lo profundo del alma, en lo profundo allá del espíritu, de la mente, en la cual Dios con violencia, en el trabajo de ese alfarero, en el trabajo del Espíritu Santo, comienza el Señor a cortar, a cortar, a cortar, a desarraigar, gloria al Señor, todo aquello que todavía nos une al mundo, nos une a la carne, nos une al pecado y que nos impide que nosotros seamos levantados a los niveles donde Dios nos quiere llevar. Entonces, este tipo de levantamiento implica una fuerza, implica una violencia, implica un proceso, implica un trato de parte del Señor. Implica que el Señor ahora vaya a usar otras herramientas un poco más, por decirlo así, un poco más especializadas en cuanto a lo que Dios tiene que hacer en el corazón. Y todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida espiritual hemos pasado también por esta situación en la cual el Señor tiene que trabajar, debe trabajar el Señor en lo más profundo del corazón, para desprendernos de la basura, para desprendernos de la inmundicia, para desprendernos de aquello en lo cual nosotros nos deleitábamos, en lo cual nosotros practicábamos y quizás lo practicábamos con agrado. Aquella práctica del pecado se hizo vida en nosotros. Se hizo una manera de ser, se hizo un estilo de vivir. Gloria al Señor. Es donde el Señor viene a desprender, viene el Señor a cortar, viene el Señor a quebrantar, viene el Señor a quemar, viene el Señor a consumir todas esas cadenas y todas esas ataduras que nos alan, gloria al Señor Jesucristo, que nos alan a la tierra, que nos alan al pecado y que nos alan al mundo. Y que a su vez, ya lo hemos dicho, nos impide que nosotros seamos levantados y que vayamos a otro nivel. Por eso es que muchos cristianos, creyentes, en esos pasos básicos de la vida cristiana no pueden avanzar más, no pueden crecer más y tienen esa batalla y tienen esa lucha y tienen esa contienda con el Señor, con el Evangelio, porque pueden dar un paso hacia adelante, pero dos pasos hacia atrás, porque son esas raíces que hacen que nosotros en algún momento de nuestra vida espiritual nos podamos devolver y podamos nuevamente practicar aquello que practicábamos en el pasado. Entonces, tenemos que ser entendidos que este también es un tipo de levantamiento, el cual ya implica, gloria al Señor Jesucristo, un trato especializado de parte de Dios. Una fuerza, comienza el Señor con su soberanía a trabajarnos y a tratarnos, con el único objetivo, gloria al Señor, de entregarnos la victoria y de levantarnos hacia donde Dios nos quiere llevar. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.